¿Te quieres ganar un iPhone 17? Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Da like, comenta, activa las notificaciones. No te pierdas ni una sola jugada. Aquí tendremos un comentario fijo con un link en el que te puedes inscribir para que resultes ganador de un iPhone 17. Yo puedo inscribirme. Sí, hasta yo. Va a conocer el caso de la señora Raiza Yulisa Serrano Mendoza, de 49 años, y su hijo Yadir Nael Cornelio, quienes fueron encontrados sin vida en un apartamento en el ensanche Piantini. Y esto conmocionó a la sociedad dominicana porque no había una explicación de las razones que dieron al traste del fallecimiento de estas personas. Fueron muchas las especulaciones hasta que finalmente se dio a conocer la autopsia que arrojó un resultado toxicológico de monóxido de carbono. Y creo que es muy importante en este momento que todos estemos al tanto de qué representa no conocer cómo trabaja, de dónde proviene este monóxido de carbono, que puede, si bien también puede causar cualquier tipo de intoxicación, puede degenerar en la pérdida de la vida de cualquier persona. Está con nosotros la doctora Karen Castillo Medrano, quien es emergencióloga del Hospital Darío Contreras, especialista en medicina crítica y médico intensivista, para darnos los detalles sobre lo que puede causar el monóxido de carbono y cómo aprender a reconocer dónde está. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Isaura. Yo sé que ustedes tienen una agenda un poco compleja y sé que también esto ha sido un tema que a la población en general le ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque creo que en el contexto de las noticias es la primera vez que se registra en un Airbnb. Ustedes saben que nuestro país es un país turístico, es un país que ciertamente muchas personas están incurriendo en rentar lugares, también en tener gran cantidad de hoteles que posiblemente se cuiden de ese tipo de intoxicaciones. Posiblemente este sea un parteaguas en el antes y el después de las precauciones en este tipo de actividades. Doctora, ¿de dónde puede provenir en una casa, en un vehículo, una intoxicación por monóxido de carbono? A mí una vez me pasó que me desperté con unas náuseas terribles, el piso se me movía y era que limpiando en la noche había dejado abierta una hornilla del gas. Me acosté a dormir, no me di cuenta, se quedó un chin abierta. Es lo mismo dejar abierta la estufa que el gas, que el monóxido, que puede provenir de otra cosa. O sea, ¿de dónde puede provenir y que yo puedo estar alerta para saber, mira, me voy a acostar a dormir, no me voy a morir? Ciertamente son compuestos diferentes, porque en el caso tuyo fue gas propano. Es un compuesto que obviamente está preparado con un aditamento para que huela y uno se pueda percatar, pero si estás en una condición de somnolencia o de estar dormida profundamente, es posible que no te percates. Es la diferencia con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es súper difícil de percibir. Incluso la cantidad de este tipo de molécula, la cantidad de esta sustancia en el aire, porque es un gas, es prácticamente pequeña. Las medidas son en partes por millón, que son medidas moleculares. Entonces, si en partes por millón, básicamente una persona puede tener en una casa dentro del rango normal de 0 a 5 partes por millón, y el sensor que normalmente le ofrecen para identificar este elemento en la casa, identifica cuando ya tiene 70 en el aire. Lo ideal es que, si en cierta forma, usted identifique qué factores usted puede identificar. Bueno, las chicas, por ejemplo, las personas que tienen familia, que tienen el acceso a electrodomésticos, tienen que tener la precaución de que si usted tiene una torre de esas lavadoras que son torre a base de gas, que hay una hornilla que calienta, que le entregue esa ropa sequecita. Pero ¿cuál es la situación? Que el desagüe de ese gas que provoca, o el vapor y esa combustión de ese calefactor que necesita esa lavadora, no puede descender dentro del hogar. Y si desciende dentro del hogar, necesita un filtro especial y una ventilación amplia para que eso pueda ocurrir. Es decir, su centro de lavado tiene que estar muy ventilado. Eso por una parte. Sin embargo, algo mucho más común todavía,
en Navidad, por ejemplo, en Navidad nosotros nos reunimos toda la familia, alguien se faja a cocinar ahí en la cocina y se olvidan de abrir la casa porque como en medio del calor quieren conservar la temperatura del aire acondicionado. Entonces esa combustión que provocan esas hornillas calientes, a veces el fuego no se oxigena bien y provoca esa llama amarilla que las personas suelen ver al momento de cocinar, pues esto puede provocar la generación de dióxido de carbono. Doctora, uno se imagina normalmente, cuando hablamos de dióxido de carbono, como que una persona se encerró dentro de un garage y prendió el vehículo y ahí lamentablemente pasó lo que pasó. Recuerdo un caso también muy conocido aquí, donde lamentablemente hubo unas personas que estaban dentro de un vehículo, incluso aquí en plena calle, y de repente las personas ven que el vehículo no avanza y cuando van a ver, pues incluyendo incluso menores, valga la redundancia, de edad, que estaban dentro del vehículo y lamentablemente fue eso. En el caso de las personas que vivimos entre avenidas principales, que tenemos exposición constante de todo tipo de vehículos pasando y tirando todo tipo de humo, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, ¿corremos algún tipo de peligro o no? Mira, es muy importante la ventilación, pero en tu caso me entiendo que te refieres al hecho de que abres la ventana y lo que vas a recibir es el smog de la ciudad, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. Entonces, ya en ese caso sería bueno extractores que se mantengan con el aire circulando en la casa, pero también evitar que cuando llegues al estacionamiento, usualmente en esta zona Naco, Piantini, los parqueos son soterrados. Entonces, cuando usted llegue a ese parqueo, yo sé que muchas veces nosotros tratamos antes de bajar del vehículo de resolver situaciones por teléfono, de aprovechar la tranquilidad del vehículo para hacer alguna llamada privada, pero lo ideal es que usted apague ese vehículo y salga, porque es probable que quien estacionó el vehículo al lado suyo no tomó esa precaución y dejó todas esas partículas ahí. Doctora, cabe destacar que hablamos de monóxido de carbono, que no es lo mismo que el dióxido de carbono. Eso iba a Son preguntar. cosas diferentes, porque el dióxido de carbono se presenta en forma natural en la atmósfera y el monóxido de carbono no funciona igual. Así y no mismo tienen es. tampoco los mismos efectos. O sea que tenemos que aclarar ese punto que hablamos de monóxido de carbono. Y quería preguntar, doctora, ¿cuáles son esas señales que nos pueden indicar de que estamos sufriendo una intoxicación? Porque me dicen, según estuve leyendo, es muy parecido a una gripe. Bueno, los síntomas. Los síntomas, Ajá. exacto. Sí, cuando se refieren a que es una gripe, se refieren al aspecto del malestar general. Una persona que esté inhalando de forma imperceptible el monóxido de carbono va a pasar por diferentes etapas. Como bien Isaura mencionó, es una molécula que no es necesariamente fisiológica, no es algo que es producto de o es propia de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo normalmente tiene CO2 y el CO2 es una liberación o una sustancia o una molécula, un gas que se libera a raíz del metabolismo de todo nuestro cuerpo, de todas esas células, esas partecitas pequeñas que conforman los órganos. Entonces, ¿qué es lo normal? Que nosotros exhalemos CO2 y inhalemos oxígeno. Ahora bien, si una persona está inhalando monóxido de carbono, que es muy tóxico, lo primero que va a ocurrir en su cuerpo es que va a empezar a tener debilidad, pero esta debilidad se asocia a que esas arterias que alimentan los órganos pierden tono, empiezan a perder tono, el corazón empieza a latir más rápido porque siente que le falta flujo. Incluso estas personas pueden confundir su cuadro, o sea, su evolución clínica o sus síntomas, pueden confundir a los especialistas tratantes y pensar que está sufriendo de un evento vascular cerebral, un stroke o un derrame que las personas normalmente le llaman, pero también si le hacen pruebas en sangre pueden encontrar niveles de troponina alta, que son las sustancias que libera el corazón en un infarto, y confundirse con todo eso, porque los niveles de presión en tu sangre pueden bajar mucho y esos órganos pueden empezar a sufrir, principalmente los que dependen de esa circulación, que es el cerebro y el corazón. Doctora, ¿qué tan comunes son estos casos de intoxicación que llegan a los hospitales? ¿Qué tan común los vemos en la República Dominicana? Vimos este caso lastimosamente de estos extranjeros que estaban en Airbnb, pero ¿qué otros casos se han registrado, así mortales, que usted tenga conocimiento? Bueno, hasta ahora en República Dominicana no es tan común. Incluso, como bien había mencionado anteriormente,
Los hallazgos más comunes de intoxicación por monóxido son incidentales en personas que se quedan encerrados en vehículos. Hace unos años ya se identificó una pareja que se quedó en un vehículo y usualmente las personas no se percatan del tiempo que duran ahí, o sea, no se percatan de que están intoxicándose. En Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente forma de 10 a 40,000 los casos de eventos secundarios ocasionados por intoxicación de monóxido, pero también en el mundo ya hay una población de que aproximadamente 36% es la incidencia. O sea, en el país básicamente no es muy frecuente ver esos casos, gracias a Dios, pero la mayoría de los casos que evolucionan pueden ser muy fatales. En otros países es bastante común tener reguladores de monóxido en sus hogares a propósito del invierno, de la calefacción y de uso de otros aparatos para regular el frío, pero aquí en la República Dominicana no es tan común. Sin embargo, yo creo que es más que oportuno que en este momento hablemos de prevención y de cuáles son los mecanismos que se tienen a la mano, porque no podemos colocar el candado luego de que nos roben. Hay unos aparatos que existen que regulan y también yo creo que sería importante dar algunos tips para que le quede a nuestro público qué pueden tomar en cuenta para entonces analizar si están frente a una posible intoxicación por monóxido y tengan el tiempo de buscar ayuda. Claro que sí. Muchas veces las personas pasan desapercibido el hecho de que estén cocinando, por ejemplo, como había mencionado, que usted cocinando tiene que tratar de tener esa zona ventilada, principalmente por esa combustión de los alimentos, de las hornillas, todo eso. Es verdad que necesitamos tener acondicionamiento de aire, porque el acondicionamiento de aire nos permite a nosotros estar en un ambiente fresco. También muchas veces las personas piensan en la seguridad y dicen, pues por seguridad voy a mantener todo cerrado y no se percatan de que tienen que abrir las ventanas al día siguiente. Pero es algo importante tomar en cuenta que si ya una persona está teniendo síntomas, si usted lo identifica porque se quedó cerrado mucho tiempo en una zona donde ya se fumó y hubo una hornilla que estuvo cocinando ahí el día completo, también esas personas que quemaron madera, esa exposición y ya con esos síntomas que acabamos de mencionar, lo ideal es que trate de salir de la zona, trate de buscar el lugar donde esté la mayor concentración de aire. También que tenga en cuenta que si es una persona fumadora es mucho más vulnerable a tener niveles mayores, porque una persona fumadora normalmente tiene entre 5 y 10% de esa concentración de monóxido de carbono en su sangre o de carboxiemoglobina, que es como se llama el compuesto ya de hemoglobina y monóxido. Y también tomar en cuenta que si usted es un envejeciente, por ejemplo, o usted tiene un niño, la incidencia incluso es mayor entre 0 y 14 años. ¿Por qué? Porque la concentración de este gas es mucho más letal para esta población en específico. Muchísimas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotras. Y usted que esté en su casa, compre su aparato, que eso cuesta entre $10 y $20 en muchísimas plataformas digitales, porque es mejor prevenir que lamentar.